Urramasiri canaseta raraicillo se. Urramakataramasiri cananda. Vaya metiéndose en el espíritu, vaya metiéndose en el espíritu, vaya conectándose con el cielo hoy, porque hoy es una noche que usted va a recibir su milagro. Hoy es una noche que la mano de Dios se va a mover, porque la mano de Dios va a tocar tu corazón. La mano de Dios va a cambiar las circunstancias de tu vida. Esta noche tiene que cambiar las circunstancias de tu vida. Hoy se tiene que ir esa enfermedad, hoy se tiene que ir esa pobreza, hoy se tiene que mover sobrenatural. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Quiero pasar ahorita directamente a la palabra. Dice que tenemos que estar haciendo cambios, ¿verdad? Por la razón de que hemos tenido muchos problemas con el internet y ha estado cortándose la señal. Esperamos que el día de hoy no sea así. Por lo visto, ahorita ya llevamos 17 minutos de transmisión y no se ha cortado. Esperamos que siga así. Permítame tomar un poquito de agua. Quiero que abra su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Permítame ver. En San Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo 17, versículo 14. Mateo 17, versículo 14. Amén. Aleluya. Mateo 17, versículo 14 dice: cuando llegaron a la multitud, se les acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente. La epilepsia, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron, ¿qué dice? Curarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedlo acá. Y Jesús lo reprendió. Y oiga esto: el demonio, discúlpeme, la epilepsia es una enfermedad de la mente. Pero aquí dice que, y si usted mira el versículo 16, dice: y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron, ¿qué? Curarlo. ¿Qué no pudieron hacer? Curarlo. Entonces está hablando de una sanidad. Pero dice el 18, y Jesús lo reprendió. ¿Qué reprendió Jesús? ¿La enfermedad? No. Jesús reprendió el demonio. Y si usted es una persona que lee la palabra, usted es una persona que se mete en la palabra, usted va a darse cuenta de una cosa. ¿Por qué no dice el espíritu inmundo? ¿Por qué no dice que reprendió el neumacatartón? Acuérdese que espíritu inmundo quiere decir neumacatartón. ¿Por qué no reprendió el espíritu inmundo? ¿Por qué no dice ahí la Biblia espíritu inmundo? ¿Por qué la Biblia habla de que es un demonio? Ahorita vamos a hablar de eso. Dice: y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, aquí dice bien, entonces los ayudas de la iglesia, parrafaseando, son los ayudas de la iglesia. Entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos expulsar? ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? ¿Por qué nosotros no lo pudimos reprender?
Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? 20. Y él les dijo: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Dice que la razón era por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada, oiga esa palabra, es que esta palabra es muy importante, hermano. Y nada os será imposible. Ahora dice: pero esta clase no sale sino con oración. ¿Y qué? Y ayuno. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre bendito. Venimos orando que se nos abra el entendimiento, Señor, que traigas un espíritu de sabiduría y de revelación. Aumenta la gracia de Dios, Señor. Aumenta la gracia de Dios, Padre, para que se nos abra el entendimiento, Señor, y podamos entender. Amén. Aquí hay varias cosas, hermano. Dice que estaba hoy en la tarde pensando y le digo: Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? Porque yo tengo muchas cosas en mi cabeza. Yo quiero hablar de muchas cosas. Pero dime tú, ¿qué quieres que yo hable? Y me dijo él que él quería una impartición de fe. Que yo impartiera fe, que yo activara su fe. Y es que miramos que el problema de los discípulos era aquí, dice que el problema era la fe. Y es más, usted mira a Jesús enojado. Usted mire Jesús enojado. Es que la gente, nosotros como pastores y las ovejas como discípulos, tienen que darse cuenta. Mire lo que dijo Jesús en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Eso no es un halago, hermano. Eso es una exhortación y una buena regañada. Imagínese, oiga a Jesús diciéndole: generación incrédula, perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Por qué? Porque no podían hacer el trabajo. No podían manifestar la mano de Dios. No podían manifestar el milagro, la obra de poder. Milagros son obras de poder. Acuérdese que hemos hablado que hay diferentes tipos de milagros. Yo se lo he enseñado a usted. Vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 17. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Esto es un repasito, ya lo hemos enseñado antes. Dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. Su Biblia tal vez dice señales, pero mi Biblia dice: y estas señales, y tiene un hito. Y en la bastardía dice: estos milagros. Dice: estos milagros. O sea, usted tiene que entender que lo sobrenatural de Dios, el movimiento sobrenatural de Dios, es un milagro. Pero que dice que este milagro, los milagros tienen una condición. ¿Cuál es la condición de los milagros? Creer. Tener fe. Ahora yo le pregunto a usted: ¿tiene fe en Cristo Jesús? Usted me va a decir: amén, 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 amén. Yo sé que tienes fe. Yo sé que has creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Yo sé que tú has creído, si no estuvieras creyendo. Pero, hermano, usted no se ha dado cuenta
que mucha gente que tiene, por ejemplo, que está pasando por una situación, que estás pasando por una enfermedad, que tiene una situación difícil en su vida, que está pasando por una separación matrimonial, que está pasando una pobreza, cualquier circunstancia. Aquí dice, nada te será imposible si tuvieres fe. La fe. Usted sabe que hay dos clases de fe. Espero que vamos a decir, ya ha estudiado la palabra y se ha dado cuenta que hay dos clases de fe. No sé si las personas que me están viendo saben que hay dos clases de fe. A ver, hermana Peras Salgado, ¿cuántas clases de fe hay? Hermana Roxana, ¿cuántas clases de fe hay? Usted tiene que saber que hay dos clases de fe. Pero ¿cuáles son? Hay una fe que todos tenemos y hay otra que no todos tenemos. Y es que es importante ver, dice, y estas señales, o sea, estos milagros acompañarán a los que han creído. Y empieza a enumerar. El primer milagro es echar fuera demonios, la liberación. La liberación es un milagro de Dios. Hablar lenguas es otro milagro. Ya van dos milagros. Tomar en las manos serpientes, 3 milagros. Beber algo mortífero es el 4º milagro. Y dice, tomar, aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Y el 5º milagro que se nos menciona aquí es, los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, hablando de la sanidad divina. O sea que está hablando aquí de 5 tipos o 5 clases de milagros que debían de manifestarse. Oiga esto, que debían de manifestarse con todos los cristianos. Pero usted va a ver que no todos los cristianos, ni aún los predicadores, ni aún las personas que ejercen algún ministerio de Cristo, se manifiestan los milagros. ¿Por qué es? ¿Por ignorancia? ¿O es una falta de fe? Yo más creo que es una falta de fe, que hay mucha gente que tiene falta de fe. Yo ahora estoy viendo que mucha gente habla de liberación, pero no liberan. Mucha gente habla de profecía, pero no profetizan. Entonces, ¿en qué quedamos? Bonito hablar del tema, pero no ejerce. ¿Me entiende? Entonces, cuando no se ejerce aquello, quedamos en un puro bla, bla, bla. ¿Me entiende? Yo quiero que ver a alguien que esté hablando de liberación y que eche un demonio. Yo quiero ver a alguien que hable de profecía y que me dé una palabra del Señor. Yo quiero ver a alguien que hable de sanidad y sane los enfermos. No sé si usted me está entendiendo. Porque dice que la palabra de Dios no son palabras. Y es que mucha gente solo enseña, pero no hay demostración de poder. Hay mucha predicación bonita, pero yo quiero ver la manifestación de poder. Yo quiero ver que una persona se endemonie y que el demonio hable. ¿Por qué está ahí? Aquí los hermanos de la iglesia podrán dar testimonio. Muchas veces, a veces le digo al demonio, habla. Habla. ¿Por qué? Porque el demonio suelta. Los demonios son tan inteligentes que nos dicen cómo entraron. Y nos dicen por cuál es la razón de que está ahí metido. El evangelio no es solo predicación. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es sobrenatural. El evangelio, pero el problema es que Dios no respalda a cualquiera. Usted se da cuenta. El Señor no respalda a cualquiera. ¿Y por qué el Señor no respalda a cualquiera?
Porque para respaldarlo, la persona tiene que tener un pacto con Dios. La persona realmente tiene que ser llamado de Dios. La persona realmente Dios tuvo que llamarlo al ministerio. Y hemos hablado que ese poder sobrenatural, que ese respaldo sobrenatural que se mueve tras el siervo es un ángel. Un ángel que Dios le ha dado. Un ángel que Dios ha puesto a ese siervo. O sea que cuando Dios te llama al ministerio, cuando Dios, oiga lo que le estoy diciendo, cuando Dios te llama al ministerio, cuando Dios te manda que le sirvas, Él te va a otorgar un poder sobrenatural. Él te va a otorgar el poder de un ángel ministerial. Oiga, un ángel ministerial. Porque hay ángeles, todos tenemos ángel. Ángel de mi guarda, de mi dulce compañía. No te separes de mí de noche ni de día. Todos tenemos un ángel que nos guarda. Todos tenemos un ángel que nos cuida. Y algunos tienen un demonio, ¿verdad? Si no sabía usted. Hay gente que tiene de guardián, no tiene un ángel, tiene un demonio. ¿Me entiende? Pero hay ángel ministerial. ¿Por qué? ¿Qué es un ángel ministerial? Vamos a ver un ángel ministerial. Ya me estoy metiendo otra vez con los ángeles. Vamos a ver al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 7. Dice, y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu, o sea que los ángeles son un espíritu. Y a sus ministros, porque hay ángeles ministros. Hay ángeles que ministran. Y los ángeles que ministran son los ángeles llama de fuego. O sea que el ángel es un ángel poderoso. Los poderosos ángeles en llamas de fuego. ¿Sí me está entendiendo? Esos son los ángeles ministros. Esos son los ángeles cubridores. Esos son los ángeles que cubren. Amén. Los ángeles que cubren. Es un ángel que va a ministrar poder sobrenatural sobre toda la iglesia, sobre la congregación, sobre el pueblo que está ministrando a aquel hombre. Pero ese ángel solo tiene aquella persona que Dios la ha llamado al ministerio, que tiene llamamiento de Dios. Y este es el problema. Como no mucha gente tiene llamamiento de Dios, se dedican a predicar. Pero a la hora de demostrar un poder de Dios, a la hora de demostrar una sanidad, a la hora de ministrar una liberación, a la hora de profetizar, pueden profetizar, pero la profecía no se cumple. Pero a veces dan profecías de miedo. Amén. Hay dos tipos de fe, hermana Roxana. La fe que es sustancia y la fe que es espíritu. Acuérdense que entre los 9 dones del Espíritu Santo hay un don de fe. Y ese don de fe es un regalo de Dios. Ese don de fe es un espíritu que hace que te aumente la fe para que puedas ministrar los dones de poder. Recuérdese los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, sanidad y milagros. Son 3 los dones de poder. Esos 3 dones de poder no se pueden ministrar si no hay fe. Amén. Entonces estábamos hablando que las señales son milagros, pero los milagros siguen a las personas que Dios les ha dado un ángel ministrador, un ángel en llamas de fuego. Exacto, es una fe que no proviene de Dios. Los brujos tienen fe, pero es una fe que no proviene de Dios. Pero volviendo aquí, usted está viendo que los discípulos no pudieron echar la epilepsia. Usted está viendo que la epilepsia es una enfermedad. Yo no sé si usted ha tenido problemas o ha conocido a alguien de cerca que tenga epilepsia. Yo he conocido gente que tiene epilepsia.
por ejemplo, está hablando de las enfermedades de la mente. Por ejemplo, usted va a ver la epilepsia. Ahorita está la epilepsia, está el Alzheimer. El Alzheimer tiene que ver con la mente. Está, mire, el olvido. Dice que el Alzheimer es que la persona va como, se le va olvidando todo. Pero hay grados de Alzheimer. Aquella enfermedad va avanzando. Lo que le llaman la demencia senil, la demencia, cuando la persona va a un olvido. Antes del Alzheimer llega la demencia. Entonces, esas son enfermedades de la mente. La esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Es una cosa que tú oyes voces y aquella voz te dice, mata al chumpe, mata a la gallina, mata a la gallina. No dice, mata a la esposa. A veces dice, mata a los hijos o mátate a ti. Y viene la gente preocupada y dice, es que oigo voces. Eso se le llama esquizofrenia. Yo, mire, he tenido que pelear con gente que ha venido con esquizofrenia, pero muchas veces la esquizofrenia tiene raíces en la brujería. Aquí yo tuve un muchacho que vinieron los papás, que el muchacho tenía esquizofrenia. Ya habían ido con el doctor y el doctor había diagnosticado que el muchacho estaba esquizofrénico. Y cada vez que venían al culto, venían ellos y venían y yo agradezco, yo miro la disposición del corazón de ellos. Ellos vinieron a la iglesia y me dijeron, pastor, venimos por un milagro. Oiga la decisión de ellos. La decisión de ellos era venir a recibir un milagro. Venimos por un milagro. Y claro, pues se oraba y cada vez que orábamos en el culto por el muchacho caía, usted ya sabe, caía en el suelo, caía en trance, gritaba, hacía un montón de cosas. Pero poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, al muchacho empezó a ser más coherente, el muchacho empezó a hablar más, y fíjese que era un muchacho universitario. Y yo me acuerdo que yo hablé con él y le pregunté a él, ¿por qué estás enfermo? ¿Desde cuándo te está pasando esto? Y él me dijo, mire, pastor, desde que yo no le quise hacer caso a una muchacha. Había una muchacha que me pretendía mucho, que me seguía mucho, y yo no hallaba qué hacer. Y cuando ya le dije que no, me dijo, un día llegó a buscarme y llegó con un muñeco. Y delante de mí le metió una aguja al muñeco en la cabeza, me dijo. Desde ese entonces yo empecé a tener problemas, desde ese entonces yo empecé a oír voces, empecé a estar atormentado, empecé a no poder escuchar bien lo que me indicaban, tuve que tirarme, me dijo, tuve que irme para la casa, tuvo que dejar el trabajo. Y yo me acuerdo de ese muchacho, vive ahí en Napa. Y empezamos a orar, como le decía, y empezamos a orar, y gloria a Dios se sanó. El muchacho está sanito, es más, se sanó tanto que al poco tiempo le dieron trabajo a ella y al papá y me dejaron de venir a la iglesia. Pero sigo hablando con ellos y todo, pero fue un milagro que Dios hizo. Pero usted tiene que ver que aquí Dios empieza a hablar, y es que eso es lo que yo quiero llevarlo hoy a usted. Porque dice, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico. Esto es una enfermedad. Pero usted se va a dar cuenta en el versículo 18 que es causada por un demonio. Esa enfermedad es un demonio. Y es un demonio que el Señor le llama un monte. O sea, no es cualquier clase de demonio. Es un demonio que se le llama un monte. O sea que este demonio tiene un rango alto. ¿Por qué? Porque la mente, si el demonio controla la mente, controla todo tu cuerpo. ¿Me entiendes? Si el demonio controla tu mente, controla tu cuerpo. Ahora decíamos, primero tenemos que ver que los discípulos no lo podían curar. Eran los discípulos de Jesús. Estamos en el capítulo 17, ¿verdad? Vamos al capítulo 10. Yo quiero que vaya usted al capítulo 10.
Mateo capítulo 10, versículo 1. Quiero que estudie esto y le ponga mucho cuidado. Dice en el capítulo 10, versículo 1. Dios te bendiga, hermana Betty Sánchez. Qué bonito volverte a ver. Ahí sí, qué gusto volverte a ver. Aleluya. Dios le bendiga a los hermanos que se siguen conectando. Le rogaría a los hermanos que compartan el video, porque estoy viendo que faltan muchos hermanos y la verdad es que no me anuncié que iba a salir hoy. Y les soy sincero, salimos un poco tarde, pero es que usted no sabe todo lo que hicimos para poder salir. Ahorita estoy saliendo, pero es por la computadora directamente, no estamos usando ni las cámaras ni nada, porque el sistema se nos caía. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. Oiga, Jesús, ¿verdad? Llamando ¿a quién? A los discípulos. Jesús dice, les dio poder. Y usted sabe que dice autoridad. La bastardía dice que les dio autoridad. ¿Me entiende? Pero usted va a ver que el poder, la autoridad que les dio, cuando usted lo va a ver en griego, usted va a ver que la palabra ahí es exousia. Pero yo quiero llevarlo hoy a una cosa. Y a una cosa. Este es poder de gobierno. Este es poder delegado. Pero hay otra clase de poder. Así como en la fe, hay una fe que es sustancia y hay una fe que es espíritu. Así también en la autoridad. Ahorita lo voy a enseñar. Amén. Pero creo que ha de ser tu internet, porque los demás creo que todos están viendo bien. Y aquí no está fallando, hermana Betty. Aleluya. Es que así es el internet, que a veces quiere ganas, pero vamos a seguir. Dice, entonces llamando a sus discípulos, que Jesús les dio poder, o sea, les dio autoridad. Pero dice la bastardía que les dio esa autoridad, y esa autoridad es exousia. Pero usted va a ver que les dio otro poder. Exousia quiere decir poder también, poder de gobierno. Poder de decreto, para que me entienda. Es aquella persona que decreta, es aquella persona que suelta la palabra, y cuando da la palabra, aquella palabra sana, aquella palabra saca a los demonios, aquella palabra hace que la pobreza se vaya, hace que se vayan los pleitos del hogar. Aleluya, bendito sea el Señor. Sí se mira, dice la hermana Margarita Cabrera. Gracias, hermana Margarita. Entonces dice que nos dio poder sobre los espíritus inmundos, ahí está hablando de los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que Jesús impartió exousia, poder de gobierno. El Jesús vino y delegó a sus 12 discípulos para que pudieran hacer milagros. Miremos el versículo 5. A estos 12 Jesús, dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirles, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de Dios de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se predica el reino? ¿Cómo se predica? ¿Cómo se sabe que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo se sabe que ha entrado en el reino? Sanad enfermos. Y fíjese que sanar un enfermo, quitar un dolor de cabeza, es fácil. Le voy a decir, hasta hay varias enfermedades que yo he visto que se ha sanado la gente. Pero ya cuando estamos hablando del siguiente, oiga el siguiente, resucitar muertos. Hermano, Jesús nos manda a resucitar muertos. Aquí dice que con el poder de gobierno de Jesús, con la delegación de Jesús, se puede resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Y dice, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué es gracia? Ahí dice que es gratuitamente. O sea que usted no puede andar cobrando por los milagros. O sea que nadie puede andar cobrando los milagros. ¿Por qué? Porque los milagros los hace el Espíritu Santo. Los hace gratuitamente. Él dio la gracia. Él dio los dones.
todo ese montón de gente que cobra. No cobran. Ellos van a decir que no cobran, pero insisten en que usted dé plata. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Somos de Dios? ¿O de qué somos? Porque cuando yo miro que alguien me insiste y me dice, mire, deme plata. No lo dicen así, ¿verdad? Dicen, deme una ofrenda. De una donación. Para que pase el milagro. Discúlpeme. Yo solo me recuerdo, perdónenme, pero me recuerdo de Balaam, quien recibía plata por una palabra profética. De eso me recuerdo. ¿Es malo donar? No, no es malo donar. ¿Es malo ofrendar? No es malo. Si lo haces con el corazón abierto, si lo haces que el Espíritu Santo te lo ponga, si lo haces que Dios pone el querer como el hacer. Es que Dios tiene que poner el querer como el hacer, hermano. Si no, las cosas tienen que tener una fuente. ¿Cuál debe ser la fuente? La fuente debe de ser Dios. Cuando Dios pone el querer como el hacer, es Dios poniendo en el corazón del hombre. Es Dios poniendo en la mujer de Dios, poniendo el sentir de servir, el sentir de hacer algo, el sentir de moverse, pero, ¿me entiende? De servir, de cantarle, de alabarle, de pasar un escobazo en la iglesia, de lavar los baños de la iglesia. Eso es puesto por el Dios. Cuando Dios te pone las cosas, Dios va a respaldar, Dios te va a bendecir. Pero cuando es estimulado por el hombre, cuando es el manipulado por el hombre, ahí entramos en problemas. Amén. Dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué le doy gracias? Porque ahora que no estuve transmitiendo, porque muchos saben que estuve en el hospital, ¿cuánta gente me escribió? ¿Cuánta gente me dio testimonio de los milagros que les ha pasado, de las cosas que Dios ha hecho a través de la hora del incienso a las 3 de la tarde? Por las oraciones que hemos hecho, por la palabra profética que hemos dado. Le damos gloria a Dios. Porque, hermano, ¿cómo nos podemos dar gloria a nosotros? Si nosotros no somos nada. ¿Me entienden? Nosotros no somos nada. Nosotros somos simplemente un vaso que el Señor está usando. ¿Me entienden? Si las palabras que yo os digo no van respaldadas con la unción de Cristo, si mis palabras no las está respaldando Dios, no van a pegar. Yo recuerdo muchas veces la gente se me ha acercado y me ha dicho, muchas gracias, mire, la profecía que me dio se me cumplió. Y a veces le digo, dale gracias a Dios, porque si yo te hubiera hablado, la profecía no se te hubiera cumplido. Pero como te habló Dios, la palabra se te cumplió. Cuando Dios habla, una de las cosas, requisitos, un fundamento que enseña el Antiguo Testamento, es que cuando Dios habla, la profecía se tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo hay gente que da profecía y la profecía no se cumple? Sorry, pero ahí yo ya digo, no quiero decir que es profeta falso, pero va en ese camino. Amén. Pero volviendo a esto, entonces dice que hay un poder. Dice, Jesús le dio poder, o sea, les dio autoridad, les dio exousia, y ustedes, aquí está la lista de lo que les dijo. Mire, aquí le dijo, por la delegación que yo les doy, por el poder que yo les estoy impartiendo, por la autoridad que yo les doy, el poder, la delegación, la autoridad, lo que usted quiere decir, dice allí, sanad.
Van a poder sanar enfermos, van a poder resucitar muertos, van a poder limpiar leprosos, van a poder expulsar demonios. Y le dio la lista, esto es lo que van a poder hacer. Pero usted mira en el capítulo 17, pero usted va a ver que dice aquí, limpiar leprosos, aquí dice expulsar demonios. Y usted va a ver que en el capítulo 17 hay un problema. O sea, ya había pasado ese evento. Ya Jesús les había impartido poder. Ya Jesús les había dado, ¿cómo se dice? Ya Jesús les había dado las clases. Dios te bendiga, hermana María Martínez. Bienvenida. Ya Jesús les había dado la pedagogía de cómo hacer el milagro. De cómo hacer milagros. Pero ¿por qué no podían? ¿Por qué no podían ellos echar la epilepsia? Porque usted tiene que ver que Jesús no le habló a la enfermedad. Jesús le habló al demonio. Y esto para mí, es que estos son clases, hermano. Para darse uno cuenta cómo lo debe de hacer uno. Porque dice mire, estamos en el capítulo 17 y versículo 19. Entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos expulsar? Pero el versículo 18 dice, 17, 18 de Mateo, Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Pero Jesús no reprende la epilepsia. Jesús reprende el demonio. Ahora decíamos, hay una diferencia entre un espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo, hermano? Un espíritu inmundo es un aire. Un espíritu inmundo, vamos a capítulo 6 de Efesios, versículo 12. Usted sabe que Efesios 6:12 está hablando de los rangos en el mundo espiritual. Y dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra, y da el primer rango, son los principados. El segundo rango son las potestades. El tercer rango habla de los poderes de este mundo. Y el poder de este mundo de tinieblas. Y el último rango es donde están las huestes espirituales. Un espíritu inmundo es una hueste. Un espíritu inmundo es un soldado raso. Un soldadito ahí que no tiene rango. Eso es un espíritu inmundo. Para que usted me entienda. O sea, no es una... Hermano, ¿y por qué es que a veces son tan fuertes y tan poderosos? Porque no es solo uno, son un montón. Por eso es que dice, son una hueste. Una hueste es ya un ejército, ¿me entiende? Acuérdese usted de Legión. Legión dice que eran 6,000 metidos en un hombre. Dice que aquel hombre parecía que estaba loco. Entonces mi punto es este. Este es un demonio. ¿Qué hay diferencia entre un espíritu y un demonio? Un espíritu inmundo es una hueste de maldad. Un espíritu inmundo es un soldado raso. Pero un demonio no es cualquier cosa, hermano. Es más, Jesús dice ahí que es un monte. Y un monte. Acuérdese, dice que Jesús se subía al monte. Acuérdese de los montes. Tenemos que hablar de los montes. Un monte es como casi un principado. No es cualquier espíritu. Pero cuando hablamos de demonio, está diciendo que ese espíritu recibe adoración. Que ese espíritu es un Elohim. Que ese espíritu es como un Dios. Hágase de cuenta la Santa Muerte. Hágase de cuenta el Santo Niño de Atoche. Esos son demonios. Esos no son espíritus inmundos. Esos son demonios. Esos demonios, este era un demonio que estaba metido en la persona. Esto me sugiere que más que una enfermedad, era un espíritu inmundo. Esto me sugiere que era un espíritu el que estaba metido en este muchacho. Usted sabe
que los discípulos no lo pudieron sacar. Y usted mira en el capítulo 10 que a los discípulos se les dio, ¿qué se les dio? Eusosía. Pero aún teniendo eusosía, los discípulos no pudieron sacarlo. Y usted me va a decir, pastor, ¿pero por qué? Aquí dice que tenían poca fe. El problema era de su fe. Ellos tenían una fe, pero necesitaban crecer en fe. El versículo 21 dice, pero esta clase, y cuando me dice esta clase, en otras Biblias dice este género, me está diciendo que todos los espíritus inmundos, que hay un montón de géneros, que hay un montón de diferencias de demonios, que no todos los demonios son iguales, que no todos los espíritus inmundos son iguales, que no todos los diablos son iguales. Eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo que entre ellos hay rangos de poder. Me está diciendo que, ¿me entiende? Fíjese que hace poco yo estaba oyendo. Por eso uno tiene que ser analítico, hermano. A veces hay que analizar la palabra que estamos oyendo. Porque yo sé que ahora usted agarra su Facebook, no sé, ¿verdad? Si usted hace como yo, y pone en la sección de videos. Y ahí le sale prédica tras prédica, prédica tras prédica, y predica uno, y predica otro, y predica otro. Y yo oí a un hombre que estaba predicando, dije, me llamó la atención y empecé a oírlo. Y fíjese que oí que el hombre decía, es que el diablo que soltó. Decía, él hablaba de que no estamos en la gran tribulación, que estamos en los dolores de parto, no que estamos en la gran tribulación. Y él daba sus razones ahí. Pero me llamó la atención que dice, es que el diablo no ha sido soltado, porque en las trompetas, en el capítulo 9 del Apocalipsis, el diablo es soltado. Y yo me rasqué la cabeza. Dije yo, ¿cómo que en el capítulo 9 el diablo soltado? Ahí no es el diablo soltado. Ahí dice es que allí dice que es el rey tienen por rey, el rey del infierno. El rey, sí, se lo voy a leer para que lo lea. Es que usted cuando escucha, tiene que saber escuchar. Por eso es que hay una diferencia entre oír y escuchar. Tened cuidado cómo oís. Hay gente que escucha, pero no pone atención. Y hay gente que oye y pone atención. Y eso es una diferencia. En el capítulo 9 de Apocalipsis, habla de un ángel. Miren, habla de las trompetas, dice. A 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído. Oiga, una estrella que había caído. Primero, es una estrella. Eso quiere decir que es un ángel. Pero dice caído. Entonces no es un ángel de Dios. Este es un ángel caído. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y se le dio a este ángel, a esta estrella caída, se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 2. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y el humo salieron las langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder de los escorpiones de la tierra. Pero usted sigue leyendo allí. Y se va a dar cuenta que ese no es Satanás. Ese no es el diablo. Ahí dice que tienen por rey, el versículo 9:11 dice, y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Ese no es Satanás. Ese no es el diablo. Para que me entienda. Ese es un ángel caído, que es rey de esta estirpe de demonios que se le llaman las langostas. Entiéndame. Y él decía que ese era el diablo. Ese no es el diablo, hermano.
Ahí yo miro que la persona o el compañero ministro, porque es un compañero que está predicando la palabra, desconoce que hay rangos angelicales. Hay rangos angelicales en Dios y hay rangos angelicales en el diablo. Hay ángeles caídos y hay espíritus inmundos. Es como nosotros en Dios. En Dios hay ángeles que están sirviendo a Dios y también hay espíritus. Hemos hablado de los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo son espíritus. Los buenos espíritus de Dios. Los vientos de Dios, porque son vientos. El don de la profecía es un espíritu. Mucha gente desconoce el mundo espiritual. Entonces dice, por vuestra poca fe. O sea, yo lo que quiero llevarlo hoy son a dos cosas. Los discípulos teniendo eusosía no podían hacer milagros. Había cierta clase de milagros que ellos no podían hacer. No sé si se ha dado cuenta de eso. Había cierta clase de milagros que ellos no podían hacer. Esto es bien llamativo. Son discípulos, pero hay un evento que no ha pasado. Jesús no ha muerto en la cruz del Calvario. Esto es antes de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Antes que viniera el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. Por eso es que nos recomienda una y otra vez el apóstol Pablo a estar llenos del Espíritu Santo. Recuérdese que Jesús le dijo a sus discípulos, no os vayáis de Jerusalén. No os vayáis hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Por qué razón? Porque Jesús le dijo, recibiréis poder. O sea, hay un poder. Hay una autoridad. Oiga lo que le estoy diciendo. Que es por delegación. Esa es la eusosía. Pero hay un poder. Hay una autoridad, porque cuando usted va a estudiar la otra palabra, dice, recibiréis poder, recibiréis dunamis. Ahí dice que vamos a recibir dunamis, no eusosía. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y usted mira que los discípulos empezaron a buscar al Espíritu Santo. Y ahí está mi punto. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos orando todos los días buscando al Espíritu Santo de Dios? Quiero leerlo con usted. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer desde el 6, capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, ya Jesús había muerto en la cruz y ha resucitado. Entonces dice, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis, pero, ahí hay un pero. No os conviene a vosotros saber, porque el Padre ha fijado en su autoridad, pero hay una forma de saber. No sé si usted se da cuenta, pero hay una forma de saber. Eso es lo que le está diciendo, pero hay una forma de llegarle a esto. Dice, y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. Hay tiempos, hay épocas. Eso hay que estudiarlo. Hay tiempos de Dios y hay épocas. Por eso los tiempos en Eclesiastés.
Usted sabe que los profetas vienen abriendo los tiempos, vienen abriendo las épocas, porque el profeta viene profetizando lo que Dios va a hacer cuando el profeta es de Dios. Y hablo esa aclaración, porque muchos profetas profetizaron que Donald Trump iba a quedar y no quedó. Muchos profetas dijeron en este tiempo, y discúlpeme, ahí profetas reconocidos. Usted puede meterse a la página de Sid Row y pone allí Donald Trump y usted va a ver todos los videos donde salieron profetas reconocidos diciendo que Donald Trump iba a quedar como presidente. Es más, hay uno que no dijo que iba a quedar 2 veces, sino dijo que iba a quedar 3 veces. Dijo que él iba a gobernar por 12 años. Y dijeron todo lo que iba a pasar. Y yo me pregunto, ¿les habrá hablado Dios? ¿Les habrá hablado Dios? ¿O quién les habló? ¿Cuál fue la voz que ellos oyeron? Y es que eso hay que tratarlo. Hay que tratarlo, hay que hablarlo. Porque cuando el profeta, ¿por qué es que el profeta profetizó así? ¿Por qué el profeta está convencido de que Dios le habló? ¿Quiere que le diga la verdad? Es que sí le habló a alguien. Sí le habló a alguien. Pero no fue Dios. Porque si Dios le diera a hablar, la profecía se diera cumplir. ¿Cómo hacer? ¿Cómo? Hoy me preguntaba alguien, ¿y cómo sé yo si me está hablando Dios o me está hablando el diablo o yo me lo estoy imaginando? Sencillo. Discierne la palabra que te está viniendo. Discierne lo que te están diciendo. Discierne lo que estás oyendo. Disciérnelo. No vayas directamente y vayas, así dice el Señor. Y ni siquiera has discernido la palabra que te ha venido. A veces viene el pensamiento, pero tú no sientes que en aquel pensamiento hay una unción. Y me dijo alguien, ¿y cómo se siente la unción? ¿Sientes el fuego? ¿Sientes aquella presencia fuerte de Dios que te está impulsando, que te está diciendo que vayas, o solo te vino el pensamiento? Acuérdese, cuando Dios habla, lo que viene es un pensamiento. Se oye una voz audible a veces en la mente, a veces un pensamiento, a veces una voz audible. ¿Sientes la unción? Sientes que te quema por dentro, que te está quemando el vientre. Sientes aquella presencia fuerte. ¿No la sientes? No digas nada. Shut up your mouth. Porque tienes que meditar si aquella palabra es de Dios. Tienes que meditar si aquello que te están hablando es de Dios. Yo tuve un sueño con Donald Trump. Yo tuve un sueño. Yo lo vi llegar a Orange. Y le puse la mano en el pecho y le dije, tú no vas a quedar. Mucha gente es testigo de eso. Se los dije en marzo y en abril. Y me quedé callado. ¿Por qué? Porque mucho profeta reconocido decía que él iba a quedar. Y yo le dije, tú no vas a quedar. Va a quedar tu contrincante, le dije. Va a quedar Obama, le dije. Y dije yo, ¿por qué dije Obama si el otro no se llama Obama? Ahora, el otro es gran amigo de Obama. El otro es del Partido Demócrata. Pero, dése cuenta, yo me ¿qué hice? Se lo dije a mi pastor, se lo dije a mis autoridades y me quedé callado. Vamos a esperar si esto es de Dios. Vamos a filtrar si esto es de Dios. ¿Por qué? Porque estoy viendo el cambio de una nación. Estoy viendo el cambio de un presidente. Dios me está hablando de quién va a quedar en la Casa Blanca. Y quién va, el que rige Estados Unidos rige el mundo. Vamos a ver si Dios es el que me está hablando o es el enemigo el que me está hablando. ¿Me entiende? Y dejé pasar el tiempo. Hoy miro que, oh, gloria a Dios, se cumplió. Gloria a Dios, se cumplió. Pero ahora miramos que hay mucha gente que mete la pata en esto.
¿Y sabe qué es el problema cuando meten la pata en esto? Que la gente deja de creer en el ministerio profético. ¿Por qué? Porque hay charlatanada, hermano. Hay gente que se cree profeta y no llegan ni siquiera. ¿Me entiende? Hay gente que se cree ya. Miren, son profetas reconocidos. Lo invito. Ponga ahí en el YouTube Sid Row y ponga Donald Trump y le va a ver la lista. Miren los videos. Pero volviendo a esto, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y la palabra poder es la palabra dunamis, pero también significa autoridad. ¿Qué significa autoridad? Oh, y la palabra que Jesús les dio a sus discípulos también es autoridad. También es poder. Aquella es exousia y esta es dunamis. ¿Qué me está queriendo decir Dios? Que es igual que la fe. Hay una que viene por delegación, por imposición de manos de un ministro, delegación de poder, pero hay otra que viene por el Espíritu Santo. Hay otra que es espíritu, es igual que la fe. ¿Por qué? Tal vez usted es primera vez que nos mira, tal vez usted no nos ha visto antes. Quiero hablar, hay dos tipos de fe. Vamos a ver la primera fe. La primera fe, Hebreos 11:1, para que entienda usted los tipos de autoridad. Qué bonito hablar de esto. Discúlpeme, qué bonito es verlo, entenderlo y poderlo ejecutar. Porque algunos lo miran, lo entienden, lo predican, pero no lo pueden hacer. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Esa está en la 11.1. La fe, sustancia. ¿Por qué le llamo sustancia? Porque dice la fe básica. Esta es la fe básica. Es la fe que todo ser humano trae natural. La fe sustancia es la que todo ser humano trae natural. Es un tipo de sustancia. Hebreos 11.1 dice, la fe sustancia de lo que se espera. El significado, la palabra fe, la fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Esa palabra certeza tiene un unito y dice en la bastardía que la fe es sustancia. Fíjese que es una sustancia, dice que es una seguridad que sientes en el corazón. Esa es la fe básica, la fe que todo mundo tiene. Dice, la fe básica es la fe que el ser humano de natural es un tipo de sustancia. Hebreos 11.1 dice, la fe sustancia de lo que se espera. Ahí en griego dice la palabra upóstasis. Palabra 587 del diccionario Strong. Upóstasis. ¿Qué significa la palabra upóstasis? Sustancia, esencia, seguridad. Esta es la fe que cuando Dios hizo al hombre y sopló en el hombre, ahí iba una fe. Ahí iba un tipo de que el hombre tenía que adorar, que el hombre tenía que buscar de Dios. Usted no se da cuenta que el hombre siempre tiene la necesidad, porque el hombre tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad del hombre? De adorar. Aunque, ¿me entiende? Adora a ídolos. Usted vio ahora que la muerte de Maradona, ahora piensan que Maradona era un dios. Usted no sé si sabía que Maradona tiene iglesia. Es terrible eso. Dice María concibió a Jesús. Pero doña Toña concibió a Dios, Maradona.
Santo. Mire, solo para que mire cómo anda la humanidad. Entonces dice que la apóstasis, ¿qué es la apóstasis? La certeza. La certeza, palabra 587 del diccionario Strong. La certeza, ¿qué significa apóstasis? La sustancia, la esencia, la seguridad. Hay una esencia, hay una sustancia, hay una seguridad que Dios puso en el ser humano. ¿Me entiende? Esa es la fe básica. Dice que la base, la fe es la base, la sustancia de la existencia de lo que se espera. El principio elemental que prueba que lo que se espera ya tiene existencia. El elemento básico de la existencia de lo que se espera. La fe es la sustancia elemental de lo que existe, pero no se ve. Si hay fe en algo es porque eso ya existe, aunque no se ve. La fe declara la existencia de las cosas, aunque no ven y no tienen una existencia invisible. Oiga, la fe declara la existencia de las cosas, aunque no se ven, pero tienen una existencia invisible. Amén. Esa es la fe elemental, mi querido Watson. Elemental. La fe que todo tipo de persona tiene. Hay gente que tiene fe a la inversa. Me va a pasar tal cosa. Me va a dar coronavirus. Me va a dar coronavirus. Conocí una hermanita que estaba. Me va a dar coronavirus. Me va a dar coronavirus. Al final le digo, ¿cómo está, hermanita? Ya me dio coronavirus. Pues sí, lo está llamando. Uno atrae con sus confesiones, atrae. La ley de la atracción es la ley de la fe. ¿Cómo se activa la fe? Por confesión, por declaración, por decreto divino. Cuando tú decretas, cuando tú declaras, ¿qué estás haciendo? Activando tu fe. Por eso, ¿qué decretas? ¿Qué declaras? ¿Qué es lo que estás decretando? ¿Qué es lo que estás declarando en tu vida? ¿Me entiendes? Hay mucha gente que decreta cosas malas. Me voy a enfermar, ¡pum! Se enferma. Me va a venir la pobreza, Pues sí, sí es lo que está decretando. ¿Y por qué no decretas lo bueno? ¿Por qué no dices que Dios te va a bendecir? ¿Por qué no dices que Dios te va a abrir puertas? Es como que tuvieran un pesimismo, pero pesado. Gente que cree más en la brujería, gente que cree más en los demonios que en Dios. ¿Cómo hay de gente así, hermano? Y cristianos, que es lo peor. Dice, la fe es la sustancia elemental de lo que existe, pero no se ve. Si hay fe en algo, es porque ya existe, aunque no se ve. La fe delata la existencia de las cosas, aunque no se ven, y ya tienen una existencia. Que no se vean, no quiere decir que no existan. Tienen una existencia invisible. Ahora vamos a ver. La fe. ¿Cuál es la otra fe? La fe que es espíritu. Esa está en 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a los dones del espíritu. 12:11. 1 Corintios 12:11. Pero dice 12:11. Dice 12:9, perdón. A otro fe por el mismo espíritu. Dice a otro fe por el mismo espíritu. Y a otros dones de sanidad por el único espíritu. Pero ahí vemos un tipo de fe que es un don. Un tipo de fe que es un regalo de Dios. Esta fe, o sea, hay una fe que es
la básica, la que todo mundo trae. Pero hay una fe que la da el Espíritu Santo, que la da un don de fe. Igual es la autoridad. Hay una autoridad que es delegada por imposición de manos. Es delegada cuando te delega un pastor, cuando te delega un apóstol. Eso te está delegando y dice que es una autoridad de gobierno, por una delegación de gobierno. Pero hay otro tipo de autoridad que es por espíritu. Dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces dice, entonces me seréis testigos. Ese poder, ese dunamis de Dios, dice que es un poder milagroso. Oiga lo que estoy diciendo. Este es un poder milagroso. Entonces usted mira que los discípulos que no podían realmente echar un espíritu de epilepsia, usted mira que los discípulos con la sombra, Pedro sanaba a los enfermos. Usted puede ver a Pedro sanando, haciendo milagros, en la cual un milagro de sanidad, que el cojo de la hermosa caminó, que los ciegos miraban, pero eso lo hicieron con dunamis. ¿Con qué lo hicieron? Con dunamis. Eso lo hicieron con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe este poder? Aquí dice. Aquí dice cómo recibieron ellos ese poder. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, caminando en un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados. Pero, ¿quiénes estaban ahí? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban, ¿cómo estaban? Divididos en pleitos. ¿Cómo estaban? Dice, todos estos estaban unánimes, entregados. Oiga esa palabra. Esa palabra es clave. Entregados de continuo, de continuo. No hoy sí, mañana no. De continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Cómo estaban? Unánimes. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Orando para qué? Para que llegara el Espíritu Santo. ¿Orando para qué? Para que llegara el Espíritu Santo. ¿Sí se está dando cuenta? ¿Dónde miramos ahora la iglesia orando? ¿Dónde miramos? Ayúdate la iglesia orando. Hermano, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque este poder solo viene buscando de Dios. Este poder viene buscando al Espíritu Santo. Entonces usted mira a un Pedro, usted mira a unos discípulos que no podían sacar el demonio de epilepsia haciendo milagros tremendos. ¿Me entiende? Haciendo milagros terribles. Nosotros, hoy le quiero dejar una cosa. Usted y yo tenemos una necesidad. La necesidad de buscar al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos buscar al Espíritu Santo de Dios. Nosotros necesitamos buscar de Dios más que nunca. El poder del Espíritu Santo no va a descender sobre nosotros. Pastor, pero ya soy bautizado por el Espíritu Santo. Sí, pero ¿estás lleno? ¿Estás lleno? ¿A dónde va tu llenura? Recuérdese que también hay medidas de fe. Y la medida de fe se tiene que aumentar. Hay medidas de fe que Dios te dio. Acuérdese que la profecía se debe de ministrar según la fe que tienes. Pero ¿qué pasa si el profeta que está dando la profecía, su medida de fe es pequeña y quiere profetizar de algo gigantesco? No va a poder.
No va a poder, va a profetizar, pero no lo va a poder mover porque su medida de fe es pequeña. ¿Dónde está tu medida de fe? ¿Cómo está tu medida de fe? Por eso nosotros tenemos que estar no medio vacíos ni medio llenos. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace la llenura del Espíritu Santo? Aquí dice, si usted se da cuenta, que dice que estaban día tras día. Y es que eso es impactante, porque dice que ellos estaban entregados de continuo. Y es que esa palabra es tremenda, entregados de continuo a la oración. Acuérdense que dice, orad constantemente. Hermano, ¿cuál es la música que tienes en tu carro? Cuando estás en tu carro, ¿oyes adoración? ¿Estás oyendo himnos que agradan a Dios? ¿O tienes rancheras? ¿Qué es lo que tienes en tu carro? ¿Qué es lo que oyes en tu carro? ¿Por qué? Porque eso te ministra, eso lo estás oyendo, te está llenando, o te llena de Dios, o te llenas del diablo. ¿De qué te llenas? ¿De qué te estás llenando? Por eso la fe que tú tienes, ¿cuál es la fe que estás moviendo? ¿Qué es lo que puedes mover ahorita? Yo le voy a decir, uno puede profetizar, pero hay un tipo de profecía. Y en estos días yo me di cuenta de eso. Hay un tipo de profecía. ¿Cuál tipo de profecía? ¿Usted no ha visto? Yo le pregunto a usted, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con su vida? La voluntad de Dios en una enfermedad. Yo leo la Biblia y yo miro que Jesús sanó a todo mundo. Enfermo que se le ponía por delante los senos. Mucha gente dice, es que hay que ver si es la voluntad de Dios que se sane. Es que hay que ver si es la voluntad de Dios que pase el milagro. Fíjese que la voluntad de Dios es hacer el milagro. Fíjese que la voluntad de Dios es sanar al enfermo. Pero hay un tipo de enfermedad. Cuando la enfermedad es de vida o muerte. Cuando la enfermedad es de vida o muerte. ¿Usted no se ha dado cuenta? Allí es donde hay que preguntar cuál es la voluntad de Dios. Cuando la persona está por morir. Porque uno no sabe si Dios quiere seguirlo dejando en la tierra o le quiere decir, ¿sabes qué? Vente a mi presencia. Y ahí es donde meten las patas tanto profeta. Se va a levantar y la persona muere. Dice el Señor que se va a sanar y la persona se muere. ¿Por qué? Porque el profeta no pregunta, ¿es tu voluntad pararlo? ¿Es tu voluntad sanarlo? ¿O se va a morir? ¿Por qué? Porque tenemos que consultar que dice que él escribió el número de sus días. Y discúlpeme, ya vi que llevo hora y media. Y le voy a tener que cortar aquí. Y vamos a hablar de esto otro día. Pero es la voluntad de Dios sanarte. Eso es lo que te quiero decir hoy. Es la voluntad de Dios hacerte el milagro. La voluntad de Dios es manifestar su gloria sobre el mundo. La voluntad de Dios. Pero cuando la sanidad es entre la vida y la muerte. Cuando hay un decreto de muerte, cuando hay una enfermedad de muerte, hay que preguntarle al Señor si es su voluntad sanarte. ¿Me entiende? Pero cuando la enfermedad es una enfermedad que no es de muerte, ahí podemos orar. ¿Por qué? Para hablarle a una persona que se está muriendo, que tiene un decreto de muerte, usted tiene que preguntarle al Señor que le revele. Y ahí entran otra clase de dones, entran los dones de revelación. Que le revele si la persona ya llegó al fin de sus días o no. Si él quiere que esa persona se quede en la tierra o que esa persona se vaya.
que esa persona esté con su presencia ya. Porque dice que para Dios es una bendición. Para Dios es muy lindo la muerte de sus santos. O sea, Dios los lleva con él. Ellos están en la presencia de Dios. Y allá dice que ya no hay muerte, no hay enfermedad, no hay envejecimiento. Están mejor que aquí en la tierra. Amén. Querido hermano, querida hermana, Dios quiere hacerte el milagro. ¿Sabe que el diablo a veces te culpa para que no recibas el milagro? No eres digno de recibir el milagro. Quiere que le diga, nadie es digno de recibir los milagros. Nadie es digno de que Dios quiera hacer un milagro en tu vida. Nadie es digno, porque no hay justo ni aún uno. Pero usted puede ver qué es lo que necesitas. Fíjese que el diablo, cuando tú necesitas tu milagro, el diablo va a tratar de talar tu fe. El diablo va a querer ponerte duda. El diablo va a quererte poner incredulidad. El diablo va a estar recordándote tus pecados. ¿Por qué? Porque todo esto impide que tú recibas el milagro, que tú recibas la sanidad, que que la pobreza se vaya, que tu matrimonio se vuelva a restaurar. Todo esto hace. Por eso el diablo, si algo va a talar, es tu fe. Vamos a Santiago. Quiero leerle esto antes de irme. Santiago, capítulo 5. Dice 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Oiga, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que llame a alguien que tiene autoridad. Eso es lo que está diciendo ahí. Que llame a alguien que tiene autoridad. Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Oiga esto. Y la oración de fe, ¿la oración de qué? De fe, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero oiga lo que dice. Y si ha cometido pecado, si la enfermedad es por pecado, si la persona tiene pecado, si la persona fornicó, si la persona adulteró, si la persona andaba en malos pasos, si la persona andaba de chismoso, porque aunque usted no lo crea, por andar de chismoso también cae cincho de papá. Si la persona andaba mal, aquí dice, y si ha cometido pecado, ¿le serán qué? Perdonados. Ahí me está diciendo que hay cierto tipo de enfermedades, no todas, claro. Hay cierto tipo de enfermedad que la persona se enferma porque ha pecado. Pero aunque haya pecado, no le impide recibir la sanidad. Y la sanidad es un milagro. ¿Sí me está entendiendo? La sanidad es un milagro. La sanidad divina es un milagro de Dios. Si ha pecado, los pecados le serán perdonados. ¿Por qué? Porque tenemos abogado para con el Padre. Hay que orar. Porque aquí dice, llamando a los ancianos de la iglesia. Lo borramos, hermano. Lo borramos. Mire, es Santiago 5:14. Yo no le estoy metiendo gol. No le estoy mintiendo. Le estoy leyendo lo que dice la Biblia. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y ellos oren por él, ungiéndolo con aceite. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, o sea, la oración que viene por fe. ¿Cuál es la unción de fe? La del anciano, la de la persona que tiene autoridad. Restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, oiga, le serán perdonados. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque mucha gente cuando está enfermo, si algo te impide recibir un milagro,
Es que tú pienses que no eres digno de recibir el milagro. Mucha gente le vienen pensamientos, le vienen dudas a su mente y esas dudas son metidas por Satanás. Esa duda, dice, mire, Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a otra. Y dice, no piense que ese hombre recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea que Dios te pide que tengas fe. ¿Fe en quién? Fe en Él. Que creas que Él tiene el poder, que Él quiere hacer lo imposible en tu vida, que Él se quiere mover en tu vida, que Él quiere realizar la sanidad en tu vida, que Él te quiere levantar de esa cama, que Él te quiere quitar el coronavirus, que Él te quiere quitar el cáncer, que Él te quiere quitar toda enfermedad que ha venido a tu cuerpo, que Él quiere quitarte la pobreza, que Él quiere restaurar tu matrimonio, que Él quiere restaurar la relación con tus hijos. Lo que Dios te pide es que tengas fe. Lo que Dios te pide es que creas que Él lo puede hacer. Y es que Él lo puede hacer. Él puede hacerlo. Él lo va a hacer. Tú crees solamente. Pero cuando te es talada la fe, el enemigo viene a talarte la fe. El enemigo viene a recordarte que dice 2 mujeres y un cochino. Cuando el enemigo te pone, eres pecador, tú no mereces recibir el milagro. Entonces eso te impide que recibas el milagro. ¿Qué debo hacer? Pelear con esos pensamientos. Llevar esos pensamientos a los pies de Cristo. Si te recuerdas de algún pecado, pídele perdón al Señor. Arrepiéntete. Dile al Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, tú lavaste mis manchas, mis pecados, mis transgresiones. Las lavaste en la cruz del Calvario. Y yo recibo tu perdón, Señor Jesús. Yo recibo tu perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón te impide recibir el milagro. La falta de perdón. Primero te tienes que perdonar tú mismo. Perdonar a los demás. Y recibir el perdón de parte de Dios. Recuerda, la falta de perdón te impide recibir el milagro. Si tú sientes que Satanás te trae con espíritu de culpa, espíritus de condenación a tu mente, pensamientos de culpa, y te dice, por esto no puedes recibir el milagro, pídele perdón al Señor. Haz una oración conmigo. Señor Jesús, en estos momentos, Padre, me presento delante de ti. Repite esta oración conmigo. Me presento delante de ti, Señor, sabiendo que soy pecador, sabiendo que la Biblia dice que todos somos pecadores y que si alguno dice que no tiene pecado, que le hace a él mentiroso. Señor Jesús, lávame en tu sangre. Limpia todos mis pecados, todas mis ofensas, si yo te he ofendido, si yo he pecado contra ti, Señor. Tal vez, Señor, dije una mala palabra o pensé un mal pensamiento o tal vez mis palabras ofendieron a alguien, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, también te pido perdón, Señor, por aquellos que me he resentido en mi corazón, Padre. Yo vengo perdonando a todos aquellos que me han ofendido. Yo vengo perdonando a todos aquellos que han hablado mal de mí. Yo vengo bendiciendo sus vidas y bendiciendo su corazón, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. ¿Quieres repetir conmigo? Señor, en el nombre de Jesús. Padre,
realiza un milagro en mi vida. Padre, recibo esa sanidad en mi vida. Padre, recibo ese milagro. Padre, recibo ese nuevo trabajo. Señor, recibo esa paz en mi hogar. Recibo esa restauración con mi esposa, con mi esposo. Repita conmigo. Señor, te doy gracias por realizar el milagro en mi vida. Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, trae tu presencia a este lugar. En el nombre de Jesús, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque han sido grandes en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo levanto mis manos. Yo levanto mis manos, Señor, por mis hermanos que necesitan un milagro de Dios. Por mis hermanos, Padre Santo, que necesitan que la sobrenaturalidad de Dios se mueva en sus vidas. Padre bendito, en el nombre de Jesús, trae lo que ellos te están pidiendo. Trae ese milagro a sus vidas, Señor. Muévete con sobrenaturalidad. Muévete con poder en sus vidas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que las alas de tu ángel sean extendidas sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Realiza ese milagro, Padre, que ellos te han pedido. Señor, ese milagro de prosperidad en sus vidas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, esa enfermedad que están enfermos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, venimos orando ahora por tus pulmones. Venimos orando ahora por tus riñones. Venimos orando ahora por tu vista. En el nombre poderoso de Jesús. Venga ese milagro sobre tu vida. Venga ese poder milagroso sobre tu vida. El Espíritu Santo te venga cubriendo con poder ahora. Yo vengo llenando tu medida de fe. Yo vengo aumentando tu medida de fe, dice el Señor. Yo quiero aumentar tu medida de fe para que puedas ver mi gloria, para que puedas no solo recibir, sino también dar, dice el Señor. Porque yo quiero que tú des, yo quiero que muevas mis milagros, yo quiero que muevas mis sanidades, porque he aquí, dice el Señor, mi venida está pronto. Recibe fe. Recibe, sea aumentada tu medida de fe. Sea aumentada tu metrón de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Sea extendida las alas del ángel sobre tu vida. Sea extendida las alas del ángel sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre los tuyos. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Esa presencia que estás sintiendo ahorita sobre tu mente, esa presencia que estás sintiendo en tu casa ahorita, es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia de Dios ministrándote, ministrando tu medida de fe. Hay gente llorando, hay gente llorando, hay gente llorando, hay gente que está recibiendo. Hay gente que está recibiendo, hay gente que se está moviendo el Espíritu Santo, hay gente que está sintiendo como el Señor está derramando sobre ellos una nueva medida de fe, una nueva medida de poder sobre ellos. Activa esa fe, activa esa fe, activa esa medida de fe. Ahí donde estás recibiendo, tú que estás sintiendo ese fuego, tú que estás sintiendo ese fuego
fuego en el vientre. Oh, aleluya, aleluya. Oh, fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye en aquellos que te están sintiendo. Fluye en aquellos que están recibiendo. Oh, Shakata Rima Sanda Yabase. Bendito, 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 aleluya. Recibe, recibe de Dios. Recibe en esta hora. Recibe poder, poder, poder. Recibe dunamis de Dios. Usa llama santa raramas. Oh santo, aleluya. Aleluya, sea removida toda enfermedad de tu vida. Sea removida toda enfermedad de tu vida. Sea reprendido todo demonio de enfermedad en tu vida. Sea reprendido todo espíritu inmundo en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Tuya sea la honra y tuya sea la gloria, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Espíritu de Dios. Recibe de Dios en esta hora. Recibe de su Espíritu Santo. Recibe una nueva llenura de Dios. Ramashiki tu romando roche. Oh, Ramasiri Kananda. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado autoridad, porque nos has dado poder del Espíritu Santo. ¿Quién vendrá? Quiere decirle, Santo, 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 Dios Todopoderoso. Si quién vendrá. Santo, es santo, Él es santo. Él es santo. Aleluya. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque solo tú eres santo, Padre. De santo. Aleluya. Llena tu trono de adoración. Llena el trono, Señor. Gracias, Jesús. Llenas el templo de tu gloria. Aleluya. Llenas el templo de adoración. Santo, santo, Dios todopoderoso. Dios me les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Me despido de ustedes, esperando verlos mañana. Mañana vamos a transmitir otra vez. Quiero seguir hablando de la fe. Es muy importante la fe en nuestras vidas.
Es muy importante que el Señor aumente la medida de fe en nuestras vidas. Dios te bendiga, Candy Miranda. Dios le bendiga, hermana Reina. María Martínez, Dios te bendiga. Alma Olmedo, Betty. Dios bendiga a todos los que se han conectado esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Guarden esto en su corazón y que la fe del Señor sea aumentada en tu corazón. Una fe poderosa, una fe que puede mover montes, una fe que puede hacer milagros, que puede hacer sanidades. Y no dejes que el enemigo te acuse y que el enemigo te diga que no eres digno de recibir tu milagro, porque realmente la voluntad de Dios es que tú recibas tu milagro. Dios les bendiga, pasen ustedes feliz noche en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches.